A ver, cuando nos ponemos a pensar en eso de envejecer, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Pues normalmente médicos, salud, las decisiones que tomamos cada uno. Pero, ¿y si los factores que de verdad deciden si tenemos una vejez digna no están en una consulta médica, sino en la mismísima estructura de la sociedad? Pues vamos a darle una vuelta a esa idea porque tiene miga. La doctora Verónica Montes de Oca, que es socióloga y demógrafa, nos lanza esta pregunta, que es fundamental. A través de su análisis vamos a descubrir por qué una vejez digna, en el fondo, es una cuestión de justicia social. Vale, para meternos en materia, lo primero es cambiar el chip sobre lo que entendemos por bioética. Solemos asociarla casi solo al mundo de la medicina, pero su alcance real es mucho, mucho más grande y nos toca a todos en cómo organizamos nuestra vida juntos. Y es que fijaos, aquí se ve muy claro cómo se desmonta una idea que tenemos todos muy metida en la cabeza. A la izquierda, la bioética de siempre, la que conocemos, centrada en la medicina, en dilemas de una persona, pero a la derecha, la visión que nos proponen es mucho más potente. La bioética como una fuerza política, cultural, que se enfrenta a los grandes retos que nos afectan a todos como sociedad. Uf, y esta cita es que lo clava. La bioética no va solo de lo que pasa en un quirófano, va de algo mucho más grande, de proteger el valor y la calidad de la vida, de toda la vida en todas sus fases. Se trata al final de reconocer que somos frágiles y que tenemos una responsabilidad los unos con los otros. Bueno, y con todo esto llegamos al meollo de la cuestión, al punto clave de todo este análisis. El mayor desafío bioético que tenemos delante no es un avance médico súper complejo. No, es algo mucho más grande, más sistémico, la desigualdad estructural. Ojo, porque este concepto, el de la desigualdad estructural, es la pieza que hace que todo encaje. No estamos hablando de tener mala suerte o de tomar malas decisiones. Estamos hablando de un sistema que, desde que nacemos, ya pone las cartas sobre la mesa y condiciona las oportunidades de la gente, afectando a la calidad y, sí, a la duración de sus vidas. Claro, esto de desigualdad estructural puede sonar un poco a teoría, ¿no? Pues para que veamos lo real y lo brutal que es, miremos el caso de Haití, la primera nación de América que se liberó de la esclavitud. ¿Y qué pasó? ¿Se celebró su valentía? No. Se le castigó, se le impuso una deuda impagable que ha sido un lastre durante generaciones. Esto no es solo historia, es la raíz de una herida que sigue supurando hoy. Y las consecuencias, bueno, es que son demoledoras. Mirad este número. La esperanza de vida en Haití a día de hoy es de unos 60 años. Pensemos un segundo en lo que significa eso. Esas décadas de injusticia histórica se traducen literalmente en vidas más cortas. No es biología, no es casualidad. Es el resultado directo, inmedible de la desigualdad. Vale, tenemos por un lado una desigualdad con efectos brutales. ¿Y qué pasa si a ese cóctel le añadimos uno de los mayores cambios de la historia de la humanidad? Pues sí, el envejecimiento global. Esto no es algo que le pasa a unos pocos países, es una ola demográfica que nos está obligando a repensarlo absolutamente todo. Es que la forma en la que vemos el paso del tiempo ha dado un vuelco tremendo. Como vemos aquí, antes del siglo XX, la vejez era, pues eso, la etapa final y punto. Luego, en el siglo XX, empezamos a entender el envejecimiento como un proceso que dura toda la vida. Y ahora, en el siglo XXI, el reto es otro, la longevidad. Ya no se trata solo de vivir más, sino de cómo vivimos esos años de más. Mirad este gráfico de México, porque lo que muestra es algo que está pasando en casi todo el mundo. La barra de los jóvenes, de 0 a 14, para abajo. La de los mayores de 65, para arriba, disparada. Pero la clave, la que nos debería hacer pensar, es la del medio. La población en edad de trabajar está llegando a su máximo y va a empezar a bajar. Y esto es un desafío gigantesco para nuestros modelos económicos actuales. Pero claro, esto del envejecimiento no pasa igual en todas partes. ¿Qué va? Lo que se está dibujando es una brecha geopolítica enorme. El norte global envejece a toda velocidad, mientras que el sur sigue siendo muy joven. Y esto tiene unas implicaciones brutales para todo, para las migraciones, para la economía, para el equilibrio de poder en el mundo. Vale, recapitulemos un poco. Ya tenemos el panorama. Desigualdad estructural por un lado y la gran ola del envejecimiento por otro. Pues ahora vamos a ver cómo estas dos fuerzas chocan y cómo marcan la vida de una persona desde que nace, acumulando desventaja tras desventaja. Este dato que vamos a ver ahora a mí me dejó helado, de verdad. Comparamos dos generaciones en México, separadas por 30 años. El porcentaje de gente que deja los estudios es prácticamente el mismo, un alarmante 67%. ¿Qué nos dice esto? Nos grita que la falta de oportunidades en la educación no es un fallo individual, es un problema estructural que se hereda de padres a hijos.
Y claro, esa desventaja en los estudios de joven, ¿en qué se convierte luego? Pues en una brecha económica brutal de mayor. Esta tabla lo deja clarísimo con el acceso a pensiones en México. En el norte, más industrial, los porcentajes son altos. Pero vas al sur, a estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y se desploman. Es la prueba de que el código postal donde naces puede determinar si tendrás seguridad económica cuando seas mayor. Hemos estado viendo el problema, sus raíces, que son profundísimas. La pregunta es, vale, ¿y ahora qué? ¿Hay salida? Pues parece que sí, pero exige un cambio de mentalidad total. Tenemos que empezar a ver el cuidado no como un problema de cada familia, sino como lo que es un derecho humano y una decisión política de primer orden. Fijaos que la palabra cuidado está ahora por todas partes, y no es casualidad. Ha cogido una fuerza increíble gracias a la unión de dos corrientes potentísimas. Por un lado, el feminismo, que lleva décadas luchando por sacar a la luz y valorar ese trabajo invisible, no pagado que han hecho las mujeres históricamente, y por otro, la gerontología, que nos pone sobre la mesa las nuevas necesidades de una población que vive más tiempo. El objetivo final es claro, crear sistemas públicos que nos cuiden a todos. Y aquí la doctora Montes de Oca usa un término que es duro, pero muy preciso: tanatopolítica. Suena fuerte, ¿verdad? Pero es que describe a la perfección lo que está en juego. Porque cuando un sistema decide no invertir lo suficiente en sanidad para todos, o en educación, o en pensiones dignas, en el fondo está tomando una decisión sobre qué vidas valen más. Es una forma de gestionar la muerte a través de la dejadez, de la inacción. Y claro, todo esto nos obliga a darle la vuelta por completo al debate económico de siempre. La pregunta no puede seguir siendo ¿pero va a haber dinero para todo esto?, como si fuera un pastel que no se puede hacer más grande. La pregunta que de verdad importa, la pregunta correcta es ¿cómo organizamos la sociedad para que sea más justa, más productiva y para que genere la riqueza necesaria para que todo el mundo, sin importar su edad, pueda vivir bien? Y para terminar, nos quedamos con esta reflexión. Más allá de los datos y los conceptos, este análisis nos obliga a imaginar ¿cómo sería una sociedad que de verdad valora todas las vidas por igual? ¿Qué políticas haríamos? ¿Qué instituciones tendríamos? ¿Qué valores nos definirían como comunidad? Darle respuesta a esa pregunta es posiblemente el reto bioético más importante de nuestro tiempo.